Jueves 30 de abril de 2026. El estrecho de Hormuz sigue cerrado. La crisis entre Estados Unidos e Irán aparentemente se va a agravar en los próximos días. El petróleo en máximos, la bolsa en caída libre. Eso nos augura que la guerra se va a reactivar. Y todo esto no se queda solamente en Hormuz, no se queda solamente en el Golfo Pérsico y no se queda solamente en Estados Unidos, nos afecta también en Latinoamérica, que tenemos elecciones presidenciales de Colombia muy pronto y también en Perú. Entonces, prestémosle atención a todo esto que está pasando. Estas son las noticias, pero vamos a desarrollarlas a profundidad y hacer un análisis de las mismas. $126 el barril de Brent hoy, $126. Estamos en precios máximos. Si tenemos presente que antes de iniciar la guerra estábamos entre los 50 y $60, estamos hablando de un incremento del 100%. Esto es algo insostenible para la economía mundial. Trump rechazó abrir el estrecho de Hormuz porque Irán dijo, aplacemos las conversaciones nucleares para después, yo abro el estrecho de Hormuz y después hablamos entonces de lo nuclear. Trump dijo, no, lo nuclear es un tema central, eso no lo vamos a aplazar, entonces sigamos con los dos bloqueos, porque ojo, no es un solo bloqueo, son dos bloqueos. Dos bloqueos lo que tenemos, el estadounidense, que ya lo hemos tratado, y el iraní. Jamenei, para los que no les suene este nombre mucho, Mojtaba Jamenei es el hijo del difunto Ayatollah Supremo Ali Jamenei, quien fue asesinado el primer día de los conflictos, el primer día del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. Se ha especulado mucho, se ha dicho mucho acerca del paradero de Mojtaba Jamenei. No hay una sola prueba de audio o video que demuestre que después de los ataques es él quien ha lanzado los comunicados. Por lo general se leen en la televisión iraní o en su cuenta de X o cualquier otro medio de comunicación escrita que han venido sacando, pero no se sabe su paradero. Algunos dicen que está en Rusia, otros dicen que sigue en Irán, unos dicen que está desfigurado, que está con una pierna amputada, que no tiene mando real. Eso es un tema bastante delicado, bastante complejo, ya que Irán no tiene en este momento, pues en el papel sí, pero en este momento no tiene una voz de mando unificada. Como todos saben, existe la Guardia Revolucionaria y existe el poder político. Y adicionalmente existe el poder clerical. Resulta que a Moctava Khamenei se dice que fue nombrado, pues obviamente por el, digamos, el mecanismo que hay para tal fin, que es un consejo de sabios que lo nombra, pero que fue presionado por la Guardia Revolucionaria, es decir, la parte militar de Irán. Él siempre había tenido este tema de cercanía con las milicias Basij, con el ejército, con la Guardia Revolucionaria, entonces se dice que el poder militar es el que lo sostiene. Adicionalmente, también se dice que es una especie del mío Cid Campeador. Para los que conocen la historia, fue alguien que falleció y después de fallecer lo montaron en su caballo para darle aliento a la tropa de que aún seguía vivo. Acá no se sabe si con Moctava Jamenei están haciendo lo mismo, si es solamente una figura simbólica. Realmente en Irán lo que hay es una división de poderes entre las diferentes regiones que conforman la Guardia Revolucionaria y que tienen independencia operativa. Entonces lo que se cree es que usan su nombre para mantenerse en el poder, pero que realmente no es quien dirige Irán. El caso es que el día de hoy, de alguna parte, pues obviamente fue una cuenta, pero de alguna parte salió que Moctava Khamenei estaba diciendo que el Golfo Pérsico no se volverá a su estado anterior y que América no va a tener ninguna influencia y que si lo que quieren guerra, pues guerra van a tener. Por el otro lado, también se habla que Estados Unidos está llevando misiles hipersónicos al Golfo Pérsico. Y como les comentaba, mercados en caída, petróleo al alza, augura un ataque. Vamos a ver qué se desarrolla, no sé si en los próximos días, en las próximas horas. Como ustedes saben, Trump es muy proclive y muy fanático a realizar los ataques los fines de semana. Entonces, vamos a ver qué nos espera este fin de semana. Posiblemente veamos un nuevo ataque conjunto de Estados Unidos y Israel sobre Irán. Acá es donde viene la otra pregunta. ¿A quién le conviene esta guerra? ¿A quién le conviene esta guerra? Irán no fue quien atacó, Irán se defendió, o sea que no es un actor que precisamente quiera
esta guerra, máxime con la cantidad de ejecuciones que ha sufrido de sus altos mandos, infraestructura civil y un sinfín de objetivos militares que ha sufrido. Se hablaban de más de 200 bombardeos diarios sobre Irán mientras estuvo el conflicto al rojo vivo. Pero entonces, ¿a quién le conviene? Porque Irán decimos, no le conviene, no es el agresor y sufrió gran daño. Sin embargo, en este momento sí le conviene mantener la guerra un poco para evitar que le pase lo que pasó en Venezuela, que fue un control total de los Estados Unidos. Irán nunca le va a ganar a Estados Unidos e Israel, nunca. Pero, ¿qué es ganar? Si lo concebimos en el término normal de la palabra de vencer al otro, pues no tiene cómo doblegar a Estados Unidos, llegar a Estados Unidos, atacar Miami, Washington, California, eso no va a pasar. Pero ganarle a Estados Unidos en este contexto es mantener el ímpetu de guerra a un punto que para Estados Unidos se vuelva insostenible, que económica y políticamente no desee asumir. Económicamente está sufriendo un daño grandísimo y políticamente, si no encuentra una salida victoriosa o una retirada semántica rápida, va a sufrir las consecuencias en las midterm que son en noviembre, donde se elige al Congreso de Estados Unidos o a una parte del Congreso. Hay 31 naciones dispuestas a abrir el estrecho de Hormuz, o eso dicen, a ver si logran estabilizar los mercados globales y la inversión. Sin embargo, ¿quién se va a meter al Golfo Pérsico? ¿Quién se va a meter al Golfo Pérsico? Esa es la pregunta. Tenemos que el estrecho es un estrecho, como su nombre lo dice, y no hay forma de evitar que Irán genere un ataque. No hay forma, sea por tierra con unas especies de bazucas, sea con lanchas rápidas, sea con misiles, sea con drones, sea con las minas, que esa es la peor de todas las opciones porque no hay cómo saber exactamente a dónde están y la sola incertidumbre de dónde están las minas genera que ningún país se atreva a pasar. Entonces, un desminado en Hormuz y un paso tranquilo por Hormuz solamente es posible en tiempos de paz. En tiempos de guerra es muy difícil, y más con la estructura militar y política que tiene Irán. Entonces, no nos engañemos, no nos dejemos engañar. Esto es más de cara a la galería, pero no es algo que realmente vayan a hacer los países. Y la economía sigue al desplome, $126 barril, eso que genera inflación. Los actores, Estados Unidos y Israel, le piden una rendición nuclear total. Irán dice, hablemoslo después. O sea, en este punto estamos en un punto muerto. Irán dice, yo quiero un acuerdo negociado, pero Estados Unidos y Israel dicen, yo quiero es una rendición, o sea que los puntos no se encuentran. Adicionalmente, el poder político de Irán quiere que haya un acuerdo con Estados Unidos, pero el poder militar, si es que se le puede llamar al poder militar un actor, porque realmente está fragmentado en varios, no quiere un acuerdo político. Quiere ir hasta las últimas consecuencias para hacer que el costo de Estados Unidos sea tan insostenible que decida retirarse. China está ganando esta guerra sin poner un solo peso, una sola bala y un solo muerto, de forma directa. Está aprendiendo en el terreno como es la guerra moderna de Estados Unidos. Se está beneficiando del poco petróleo que puede salir por Hormuz. Se está beneficiando de la tecnología que está experimentando directamente desde su arsenal en Irán. Es el mayor ganador en este momento y Rusia, pues obviamente, al levantarle las sanciones y al existir escasez de petróleo para un país productor y exportador de petróleo como lo es Rusia, pues evidentemente se está beneficiando porque está duplicando sus ingresos respecto de antes de la guerra. Eh, Aquí tenemos que definitivamente estamos en un punto muerto. Ustedes me comentarán y me dirán si no, pero no creo que eso se vaya a solucionar por la vía diplomática. Puede que exista una especie de congelamiento, pero con todo lo que estamos viendo de las últimas horas, incluso Douglas MacGregor, para los que no han escuchado hablar de él, es un ex coronel retirado de Estados Unidos que participó en Irak, dice que es inevitable el choque inmediato y un nuevo ataque de Estados Unidos. Como les decía, y voy a ser reiterativo, el mayor medidor de la probabilidad es el mercado y el petróleo. El mercado cae, el petróleo sube. ¿Qué significa esto? Riesgo de ataque.
riesgo de ataque, o sea que ese es el panorama que tenemos el día de hoy. Hablemos un poquito de Latinoamérica, más de $120 para la región el barril de Brent. Esto afecta a Colombia, Perú, Brasil, México, Chile. Adicionalmente, tenemos en Colombia el 31 de mayo las elecciones. Ecopetrol, que es la empresa más grande del país, vende en dólares, o sea que le conviene un Brent alto, pero no es sostenible para los costos internos. ¿Por qué? Porque tiene costos asociados derivados del petróleo y tiene costos asociados pagados en dólares. Entonces gana más vendiendo, pero a la vez tiene que pagar mucho más porque paga un montón de cosas en dólares. Y también tenemos el escenario de las elecciones de Perú, donde posiblemente vaya a ganar Keiko Fujimori. Me adelanto quizá un poco a decir que va a ganar. No me gusta quedarme como en los análisis de que no se dice nada. Aquí en este canal no la jugamos, pero sinceramente, ¿ustedes qué creen que sea más aburridor que ser un presidente en Perú? Es mejor ser un presidente en Bolivia, en Colombia, bueno, en Venezuela, pues tampoco es que sea muy agradable, pero Perú, ¿cuántos presidentes ha tenido? Si no estoy mal, llevan 11 presidentes en 10 años. Eso es una barbaridad. Me corrigen en los comentarios si me equivoco en el número, lo estoy diciendo de memoria, pero es una barbaridad lo que pasa en Perú con los presidentes. Titulares, titulares, ABC. Petróleo a máximos desde 2022 tras rechazo de Trump a propuesta iraní. Ya lo habíamos comentado. Enmarca el pico del crudo como intransigencia de Irán. Omite que fue Trump quien rechazó abrir el estrecho de Hormuz. Un estrecho que, por cierto, se volvió el objetivo principal para que se abra de esta guerra. Y resulta que antes de la guerra ya estaba abierto. Entonces, que nos digan de qué va esta guerra. CNN, Jamenei, el futuro del Golfo será sin América. Lo que dijimos para Jamenei, o al menos para quien le maneja sus cuentas, y el mensaje del CRIC, que es la Guardia Revolucionaria, es: Estados Unidos no va a gestionar nada con nosotros y no vamos a resolver esto por las buenas. Press TV de Irán, comandante iraní, responderemos con rapidez a cualquier agresión de Estados Unidos. La narrativa de resistencia y unidad nacional oculta la fractura real entre la Guardia Revolucionaria y el equipo negociador. Entonces tenemos esa disruptiva que ya lo habíamos hablado. Por un lado, Irán tiene un poder político que aparentemente no está en nada alineado con el poder militar, y esto genera una incertidumbre en las negociaciones mismas. Tenemos House of Commons Library, US Irán 2026, 5 puntos sin resolver: nuclear, Hormuz, sanciones, proxies y reparaciones. Yo creo que este es el mejor titular de todo, y eso que faltó la parte de misiles. Estados Unidos e Israel atacaron, que para que Irán no tuviera nunca una bomba atómica. Pues este es el momento donde más ganas tienen de tener una bomba atómica. El Hormuz estaba abierto antes de atacarlo, ya está cerrado, y resulta que su finalidad número uno es que se abra un estrecho que ya estaba abierto antes de la guerra. Las sanciones, vamos a ver hasta dónde puede ceder Estados Unidos, porque eso es un punto que lo lleva pidiendo Irán. Para los que no conozcan un poco este tema de las sanciones, resulta que, al igual que a Rusia, Estados Unidos le bloqueó fondos en el exterior. Adicionalmente, la Unión Europea y otros países le bloquearon fondos en sus países a Irán. Irán está diciendo: devuélvamelos porque yo fui el agredido en esta guerra, necesito ese dinero para poder reparar todo el daño a infraestructura civil que ha sufrido el país. La República de Perú, Fujimori lidera, Sánchez se consolida en segunda vuelta. Lo que veníamos hablando, eso es un tema que vamos a avanzar un poco cuando se vayan llegando las elecciones, pero me aventuro a decir que quizá el resultado sea favorable a Keiko Fujimori, aunque yo no entiendo quién quiere ser presidente de Perú, sinceramente. No por el país, porque es un país maravilloso, que he tenido la oportunidad de conocer, es un país maravilloso, pero cualquier puesto es mejor que ser presidente de Perú. O acabas en la cárcel, o te suicidas, o acabas inhabilitado. Entonces, creo que no es tan bueno ese puesto. Creo que es importante hacer esta relación con el estrecho de Hormuz. Es que todos los caminos conducen a Roma, decían antes, ya todos los caminos conducen a Hormuz. Irán no puede rendirse. Jamenei necesita legitimidad, y una capitulación política lo destruye si acepta las condiciones de Estados Unidos. China y Rusia ganan sin pelear. Los dos actores que están en esta guerra hegemónica, que por cierto estoy analizando y empezando a realizar
una nueva modalidad del canal, no para analizar estas noticias del día a día, sino para contarles lo que se necesita saber de geopolítica y cómo esta te impacta en tu vida diaria sin que te des cuenta, pues vamos a tocar ese capítulo de la guerra hegemónica y las votaciones de los países en Latinoamérica que llegan con este tema económico al rojo vivo y de la guerra, que a su vez la guerra también es un relato de opinión y de ideología. O sea que a raíz de la guerra se marca todo el relato a nivel mundial de cuál debe ser la ideología predominante. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla esto. Hasta aquí el análisis de hoy o las noticias junto con su análisis del día de hoy. Les quiero hacer solamente una reflexión que también voy a tocarlo en esos otros videos que les cuento, la nuclearización. La nuclearización. ¿Qué pasaría si Irán ya hubiera tenido la bomba nuclear? Con plena seguridad, y de una vez se los digo sin ninguna duda, no lo hubieran atacado. ¿A Kim Jong-un en Corea del Norte lo pueden atacar? Pues de poder pueden, pero ¿quién se atreve? ¿Quién se atreve? Nadie tiene en este momento los pantalones para atacar un país con bombas nucleares. Entonces, si un país como Irán, de 90 millones de personas, con unas cantidades ingentes de miles y miles de misiles, de unas características impresionantes, porque creo que en temas de misiles es mejor que Estados Unidos e Israel, y creo que cualquier país del mundo, decidieron atacarlo, decidieron atacarlo, pero a Corea del Norte no, es por algo, es porque la única posibilidad que tienen en este momento los países de sobrevivir al ataque de uno más fuerte es teniendo armas nucleares. Rusia no hubiera atacado Ucrania si Ucrania tuviera armas nucleares. Aguantamos la respiración todos porque resulta que dos países con armas nucleares sí se atacaron. ¿Recuerdan hace poco que Trump se llevó la medalla de supuestamente haber acabado la guerra y después lo desmintieron? Pakistán e India. Creo que ha sido el único conflicto en el mundo entre dos potencias nucleares vigente. Porque recuerden que el conflicto entre Rusia y Estados Unidos que tenía armas nucleares se llamó Guerra Fría porque no hubo balas. Todo fue retórica y susto, pero nunca una guerra directa. Entonces, si no recuerdo mal, me lo corrigen en los comentarios también, pero puedo asegurar que no ha existido un conflicto directo de alta intensidad o mediana intensidad entre dos potencias nucleares. Esto básicamente es para decirles que más allá de que se vaya a desnuclearizar el mundo, como lo pretende Donald Trump, que atacó Irán para que no tuviera la bomba nuclear, lo que va a hacer es incentivar a los países para que adquieran la bomba atómica, ya que es la única garantía de que nadie, por más fuerte que sea, los vayan a atacar. Y eso en el fondo, pues, entiéndame lo que voy a decir, no es malo. ¿Por qué? Porque si todos tienen bombas atómicas, nadie se atreve a atacarse mutuamente porque viene la doctrina de la aniquilación mutua asegurada. Si yo acabo el otro, pero el otro también me puede acabar a mí, preferiría no atacar. Este es como el mensaje del día de hoy, el análisis de las noticias y muy pendientes a los próximos videos con los temas estructuralmente importantes de la sociedad en la que vivimos. No olviden suscribirse, darle like y muchas gracias por acompañarme.